Si vamos a hablar de Borges, qué mejor que contactarse con Miguel Ángel Carditi, que es un enamorado de la obra de Borges, que lo tiene en lo más alto, y la pregunta obviamente con Miguel, que está muy amablemente desde Italia, desde Roma, dándonos justamente su mirada sobre Jorge Luis Borges. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Un saludo para todos, Verado Tuerto, querido. Aquí estoy, bien, bien. Decía que sos un admirador profuso, profundo de la obra de Borges, haces permanentemente presentaciones teatrales recreando todo lo que es la poesía, el talento de Borges. Así que me gustaría una reflexión sobre Jorge Luis Borges, este gran escritor. Ese amigo de mi alma, Borges, ese amigo de mi alma. No es mío, es amigo de el alma mía. Y bueno, Porque eso, me toca las raíces más esenciales, ¿no? No sé si pudiste copiar el homenaje que le hice hoy en sus 122 años de nacimiento. No sé si lo pudiste copiar. vamos a pasar una parte en lo que ha sido ese trabajo en la edición. Mientras tanto, por eso, como ahí hay una construcción de un homenaje que has hecho, nos gustaría esta mirada que tiene que ver con un enfoque que haces acerca de este gran Jorge Luis Borges. Bueno, en realidad las cosas, como vos sabés, no surgen aisladamente. Siempre existe un efecto causa, causa-efecto, ¿no? Hace muchos años que vivo aquí en Italia, 31, y cuando me vine, yo tenía una somera, unas poca información sobre la grandiosidad de Jorge Luis Borges. Estas son las, lo que podría yo llamarte efecto causa, porque al estar lejos de mi tierra, de la tierra de Borges, empecé a sentir como que había, no nostalgias, porque yo jamás sentí nostalgias, ¿no? Pero sí necesidades, ¿no? Creo que uno está conectado con las necesidades que tienen que ver con las raíces, con los orígenes, con los testimonios de vida de cada uno. Y descubrí, me di cuenta que Borges era aquel, aquel elemento artístico, ese que él producía, el que me aproximaba y me permitía revivir mi comunicación con mi tierra. Ahora, esto en particular a partir de todo un momento de la poética de Borges que tiene que ver con Buenos Aires, ¿no? La famosa mitología del arrabal. En el homenaje que hice hoy hay un momento que yo canto un tango que está vinculado con la poesía que él, una enorme cantidad de poesía que él escribió sobre los suburbios de Buenos Aires, sobre esa ciudad tan particular que es la capital de la Argentina, ¿no? Ahora, Él por eso te también, decía que, él también hace el perdón, Aleph, ¿no? El Aleph también es otra obra tan importante que él es hace, una de ¿no? las más famosas. Y justamente el Aleph también tiene una raíz que empieza en el barrio de San Telmo, ¿no? Pero en el Aleph, Borges toca otra cuerda, él tiene varias cuerdas importantes. La primera, la de la que te decía del arrabal, es en sus inicios, en su juventud, y después va creciendo temáticamente, llega a la ceguera que no esperaba, y tal vez, digo, quizás, esta condición precaria de la comunicación con el mundo le permite llegar a una profundidad que elabora perfectamente en un momento de ese Aleph del que vos mencionás, ¿no? Por eso te decía, partiendo de toda esta cosa que tiene que ver con las raíces del hombre, en particular del hombre de la ciudad de Buenos Aires, vinculado con el tango, vinculado con el malevo, vinculado con el bajo fondo. De ese momento llega a, en su crecimiento personal como individuo, como ser y como escritor, a una visión y a una profundización de la problemática
del espíritu del hombre. Y en el Aleph que vos mencionás, hay un momento, en realidad, en que esto eclosiona, explota, porque es la visión que tiene el personaje de las cosas terribles o adorables que tiene la existencia, que tiene el mundo, que tiene el universo, ¿no? Que Así Borges que no bueno, por sea, eso te... que Borges no Sí, sea tan popular, si se quiere, tiene que ver con sus miradas políticas, su concepción de no, algunas cuestiones, su arte tan no, elevado. no tiene... El tema político se ha usado mucho en realidad. Este, pero no creo que sea es el... Sí, siempre hay una parte en la sociedad que está en oposición a ciertas cosas, ¿no? Hoy la tenemos con la vacuna, por ejemplo, esta parte menor que se resiste, que valoriza una cosa que no es lo esencial. Borges tenía su ideología política, yo no la comparto, pero es aceptable, cada uno piensa como quiere, pero creo que la dificultad que tiene en su proyección con el público pasa porque en realidad, para ser concreto y honesto, es un escritor complejo. Es un escritor de una profundidad que llega a niveles que a veces el conocimiento se hace difícil. Vos sabés que el adquirir el conocimiento es un proceso de evolución ilimitado, pero cada ser humano lo desarrolla según sus propias necesidades, voluntad, ¿no? Y por eso creo que enfrentar a Borges implica enfrentarse con una propia limitación. Yo tengo la limitación de no entender y me quedo con la frustración de no entender, en vez de luchar para entender. Para mí, este es el problema por el cual mucha gente no se atreve con Borges, porque en realidad Borges es el más grande escritor de todos los tiempos y de todas las geografías. Por ese motivo, porque tiene una profundidad alucinante y una temática de una amplitud también alucinante. Qué No injusticia, es súper... qué injusticia ¿Cómo? qué injusticia que no le haya dado el Premio Nobel de Literatura. Sí, es una gran injusticia, tenés razón, porque si vos analizás los premios Nobel, no voy a mencionar por un problema de no ser antipático, pero en Italia hubo un premio Nobel que en realidad un escritor que era muy bueno, no te digo, un dramaturgo, pero no tiene ni remotamente la profundidad, ni la cualidad, ni el valor que tiene la producción de Borges. Por lo cual sí es una enorme injusticia, porque si hay alguien que se lo merecía en realidad, ya que el nominativo o la motivación de ese premio es premiar a quien escribe mejor, a quien produce una literatura superior, era Borges que se lo merecía. Es realmente la palabra que vos usaste, es exacta, es injusto. Es injusto. Pero bueno, vos sabés perfectamente que no es que vivimos en sociedades donde la justicia priva. Muchas veces sufrimos actos de injusticia. Borges lo sufrió pobre. Muy bien, excelente tu reflexión y muy interesante lo que estás planteando. Me gustaría, como última pregunta, que nos des cuenta aquí para cuándo hay algún nuevo espectáculo de Miguel Ángel Tarditi con, por ejemplo, un Borges y yo, que tuvo tanto éxito y repercusión en su momento. Habrá que esperar que se supere la pandemia, pero seguramente estará nuevamente aquí dando esa posibilidad para el público. Sí, y con enorme placer, pero vos sabés que voy a hacer una excepción en mi producción porque esta vez, cuando vaya a Buenos Aires, y espero ir a Venado Tuerto, por supuesto, al Teatro Ideal, que entre paréntesis sé que lo van a remodelar y me pone muy contento, voy a llevar otro autor grande que es Federico García Lorca. Tengo un espectáculo preestrenado en Roma en el momento exacto en que empezó la pandemia y que me frustró el seguir con la temporada, que se llama Yo, Federico García Lorca,
Y es un trabajo muy hermoso, muy emotivo. Si hay una diferencia entre el gran Borges y el gran Lorca, es que el segundo apunta a una afectividad, a una emotividad particular fuertísima, quiero decir, y Borges es un provocador, porque a través de la reflexión y de la profundidad está provocando la razón, ¿no? Es como que los dos, Borges y Lorca, forman una unidad. Una parte que es la razón, una parte que son los sentimientos. Por eso he enfrentado Lorca, lo había hecho en otras oportunidades, pero ya no tanto porque me dedico a Borges sobre todo, ¿no? Así que sí, les voy a llevar yo Federico García Lorca, si la sanidad me lo permite. Tengo intenciones de viajar en Argentina, estar en Argentina noviembre y diciembre, y por allá por noviembre y diciembre querría también estar en Venado Tuerto con yo, Federico García Lorca. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta siempre y hasta ese reencuentro aquí en Venado. A Abrazo grande a vos, la distancia. siempre es un placer para hablar con vos, y un saludo a mis amigos, a mis parientes y a mi gran Venado Tuerto. Gracias. Hasta siempre. Chao. Por nada.